En esta sesión, ya vamos nosotros. Primero quiero saber si se está viendo la imagen. ¿La imagen se está viendo? Sí, sí, profesor. Sí, Perfecto. profesor. Ok. En esta ocasión vamos a trabajar los adjetivos determinativos, ¿ok? En esta sesión es un poquito más larga, lo vamos a hacer en dos partes. ¿Ya? Primero vamos a trabajar con los demostrativos, posesivos e indefinidos. Vamos a definir quiénes son, cuáles son los ejemplos de cada caso. Y en este caso, veamos también, vamos a ver algunos ejemplos de para Profesor, cada. ¿este es el título? Sí. Ok, entonces primero vamos a trabajar con los adjetivos determinativos. Dicen que son en este caso los que precisan y concretan el significado del nombre o sustantivo que lo acompaña. Se dividen en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos e interrogativos. O sea, dentro de este grupo de los adjetivos determinativos, pues hay en este caso un subgrupo. De este subgrupo vamos a repasar 3 en esta clase y en la siguiente repasaremos los que faltan, ¿ok? Muy bien, entonces vamos viendo. Los adjetivos demostrativos, ¿ok? Son aquellos, este primer subgrupo, son aquellos que señalan la distancia entre la persona que Profesor, habla. ¿este lo copió? Tienes que prestar atención. Ya he dicho de que en este caso, primero lo que ustedes tienen que hacer es prestar atención a la clase. Recuerden que esta información, el PowerPoint, los archivos PDF, la clase Zoom que estoy grabando en este momento está en esta forma. Pero lo puedes volver a revisar. Pero cuando yo estoy explicando, todos tienen que estar al 100% concentrados para entender de qué se trata. Si tú estás copiando, tu atención es mínima, 50, 40 o 30, y no vas a poder entender cada concepto que voy a explicar. Entonces, prestando atención a los conceptos. Había mencionado que el adjetivo demostrativo señala distancia entre la persona que habla y el sustantivo que determina. ¿Ok? O sea, en este caso va a haber una distancia, ya puede estar cerca a una distancia media o lejos. ¿Ok? En este caso, si por ejemplo, la distancia que estamos remarcando es cercana, usaremos los demostrativos este, esta, estos o estas. Ejemplo, yo puedo decir, este alumno trajo muchos libros. O sea, el emisor que está hablando y el que se está refiriendo al alumno, ¿ok? Entre ellos dos hay una distancia corta, cercana, que hace que yo use demostrativos como este, ¿no? Este alumno, o sea, de repente el alumno está muy cerca a mí, ¿no? Y digo, este alumno trajo muchos libros. Entonces, cuando en este caso hay una distancia cercana, estamos hablando de ese tipo de demostrativos. Cuando hablamos en este caso de distancia media, ¿ok? De alguna manera podemos indicar de que, a ver, por ejemplo, la distancia que hay entre Daniel
y de repente el adorno que está en su pared. Ese puede ser una distancia media, por ejemplo. Es una distancia no tan larga, ¿ya? No tan larga. Entonces, o por ejemplo, la distancia entre creo que es el cajón y Jeremy, por ejemplo. Esa es una distancia media, por decirlo. O de repente entre, a ver, otro que tenga la cámara prendida. No, bueno, más o menos, o de repente entre, por ahí creo que es, no sé si es una silla que está detrás de Luciana y Luciana. Entonces es una distancia no tan larga, pero tampoco es tan corta. ¿Ok? Entonces esa es distancia media. Y ahí usaré los demostrativos ese, esa, esos y esas. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, esa casa es demasiado grande. Entonces, mi distancia sobre el objeto que estoy hablando, casa, no es tan larga. Entonces, puedo usar ese tipo de demostrativos de distancia media. Y lejana, pues bueno, podemos identificar una distancia lejana, ¿ya? Es lo más lejos que hay de mí. En este caso, puedo decir aquel, aquella y aquel. ¿Ok? ¿Ya? Ejemplo, puedo decir aquella alumna dio un buen examen. O sea, no está tan cerca mío, entonces, para yo poder indicar más o menos quién es, diré aquella alumna dio un buen examen. Entonces, el demostrativo, en este caso, lo que va a expresarme, es la distancia que yo tengo sobre el sustantivo a quien yo me estoy refiriendo, ¿ok? Entonces, eso es de alguna manera eso es lo que nos brinda estos sustantivos. Ya es la distancia entre el sustantivo de quien se está hablando y, en este caso, el emisor, quien está mencionándolo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuando nos referimos a cercanía, a distancia media o, en este caso, a lejanía. Cuando hablamos de adjetivos posesivos, ¿ok? Señalan pertenencia o posesión, ¿ok? Los adjetivos posesivos son los que se presentan en el recuadro, ¿ok? Por ejemplo, tenemos mi o mis, míos, mías, nuestro, nuestras, ¿no? Nuestra también. Tú, tus, tuyos, tuyas, vuestro, vuestra o vuestros, vuestras. Y en el caso de tercera persona, su o sus, suyos o suyas y suyo o suya. Ejemplo, mi vestido azul se ensució. Mi vestido azul se... Ese me está indicando que yo tengo posesión sobre el vestido. Por eso digo mi vestido azul. ¿Ok? O en todo caso digo nuestro. Nuestro es un posesivo también. ¿Ok? Pero en este caso esa posesión es múltiple, ¿no? En cambio mi es de uno solo. Pero cuando hablamos de nuestro, hablamos que la posesión es grupal. ¿Ok? Ahora, en el caso de los indefinidos, son aquellos que señalan una cantidad vaga e incierta. Por ejemplo, mucho o muchas, o muchos, poco, poca, pocos, pocas, bastante o bastantes, demasiado o demasiada, demasiados o demasiadas, ¿ok? Por ejemplo, algún libro. Ese algún, por ejemplo, es indefinido.
No hay una precisión. Solamente estamos señalando de algún libro. Muchos, acá debería ser muchos en realidad, no mucho. Acá debería ser muchos. Muchos estudiantes, ¿ok? También en este caso es un indefinido, ¿ok? Porque no estamos precisando, no precisamos la cantidad exacta de estudiantes, pero nos queremos referir a cierto grupo, tumulto de personas, entonces decimos o usamos el indefinido muchos, ¿ok? Usamos el indefinido muchos como cantidad grande, ¿correcto? Ya, hay que recordar en este caso que los adjetivos determinativos concuerdan en género y número con el sustantivo. Siempre acompañan al sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, muchos alumnos juegan en sus casas. Este es un adjetivo indefinido. Muchos juegan en sus casas, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí hay una diferencia. Ok. En el caso de, por ejemplo, estos determinativos, en algunos casos van a ser adjetivos, pero en otros casos pueden ser pronombres, ¿ah? Pueden ser pronombres, ¿ok? Entonces, en el caso de que, ¿cómo yo puedo identificar quién es quién entonces? O sea, ¿quién es pronombre y quién es adjetivo? Siempre el adjetivo siempre va a estar acompañado de un sustantivo. Por Profesor, ejemplo, una aquí, pregunta. dime, ¿Siempre el muchos tiene que ir adelante o puede ser atrás al medio y al final? si tú lo inviertes, ¿cómo iría? ¿Qué, profesor? ¿Me puede repetir de nuevo? ¿Me puede repetir? Invierte las palabras y ¿cómo serían? Luciana, invierte las palabras. Y pronúncialo, ¿cómo sería? ¿Muchos alumnos estaban en sus casas? No. Tú me dices, no, si muchos, debería ir siempre al inicio. Yo te digo, invierte, pon muchos atrás y pon alumnos adelante. ¿Cómo se diría? Alumnos, muchos estaban en sus casas. ¿Y tiene coherencia? No, profesor. No, no tiene coherencia. Entonces, por un tema de coherencia, en este caso, muchos, como otros determinativos, van adelante, por un tema de coherencia. ¿Ok? Si tú dices no, pero ¿por qué siempre va adelante? Porque es un tema de coherencia. Si tú lo inviertes, si tú pones el sustantivo por delante, vas a ver que no tiene en este caso un sentido. ¿Ok? Lo que no quiere decir que como sustantivo, muchos, acompañado del núcleo, pueda ir al final de la oración. ¿Ah? Ojo, un detalle ahí. Si bien muchos va delante del sustantivo, no necesariamente muchos siempre va a estar al inicio de la oración. Puede estar al medio o al final de la oración, siempre y cuando esté acompañando al sustantivo. Ahora, muchos juegan en sus casas, no es adjetivo, es un pronombre. Si te das cuenta, no hay sustantivo al costado. Cuando pasa esto con los determinativos, cuando están solitos, están cumpliendo la función de pronombre. ¿Ok? Entonces hay que identificarlo. Cuando yo veo el adjetivo ya, el adjetivo, delante de un sustantivo, bacán. Muchos ahí es un adjetivo.
Pero si está mucho solo o cualquier determinativo está solo en la oración, va a cumplir la función de pronombre, ¿ok? De pronombre. Entonces, eso hay que diferenciar, ¿ok? Porque va a pasar y vas a ver que muchos determinativos están solos a veces en la oración. Cuando eso pasa, ya no es un adjetivo, sino es un pronombre. ¿Ok? Entonces, Profesor, su pantalla está negra. dime, ¿qué dices? Ahora no, profesor, solo decía que su pantalla está negra hace No, rato. no, no te preocupes. No, haya pasado ya al fin de la diapositiva. Pero en este caso podemos volver. La idea es que en este caso recordemos, ya los determinativos, los adjetivos determinativos, son un grupo muy amplio, ya, son un grupo muy amplio. Podemos, y en ese caso, puede tener confusión porque a veces estos mismos determinativos tienen otras funciones, ¿ok? Pero para nuestro caso, todo determinativo que esté acompañado de un sustantivo, siempre va a ser adjetivo, ¿ok? Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Para qué? Para que en este caso nosotros podamos identificarlo. Si yo tengo, por ejemplo, digo, este alumno, por ejemplo, este alumno, entonces estamos hablando de un adjetivo determinativo, demostrativo, pero determinativo, porque está acompañando al sustantivo. Entonces, ahí es adjetivo. Vas a ver que vas a ver demostrativos que pueden estar solos en la oración. En ese caso, funcionan como pronombres. Pero si este demostrativo está acompañado de un sustantivo, va a ser, en este caso, adjetivo. ¿Ok? Y profesor, si está acompañado con un verbo. ¿Cómo dices? Y si el adjetivo está acompañado con un verbo. Si el adjetivo, ¿qué? Está acompañado con un verbo. Si está, bueno, en realidad primero no está acompañado. Si tú ves el adjetivo, si tú ves a un determinativo solo, asiste con un verbo al lado, va a ser en este caso un pronombre. O sea, puede estar al lado, pero no podemos tomar esa referencia de que esté acompañado, porque no, en este caso, no va a cumplir ninguna función con el adjetivo. En cambio, los determinativos que hemos visto, sí van a cumplir roles. Y sí van a estar necesariamente juntos al sustantivo y sí se puede decir que están acompañados. A diferencia del verbo. El verbo es aparte. ¿Ok? Pero si tú ves un pronombre con un verbo al lado, es muy probable de que es prom. Un determinativo al costado de un verbo es lo más probable que sea un pronombre. ¿Ok? Y no cumple obviamente función de adjetivo. ¿Ya? En el caso de los posesivos, a ver, hay que tener en cuenta de que en estos posesivos tenemos a los de primera persona. Míos, mías, nuestro, nuestras. ¿Ok? Tenemos también posesivos de segunda persona, es decir, que en este caso la persona que es dueña de ¿no? O que de alguna manera gestiona propiedad, es la persona que está escuchando. Él es el receptor en la conversación. Y en tercera persona, tenemos el suyos y suyas. Estamos hablando de otra persona que no participa en la conversación y que en este caso, de alguna manera, le estamos dando esa calidad de propietario, o en todo caso de poseedor del sustantivo. ¿Correcto?
Te puedo decir tus libros, tus cuadernos, o puedo decir su cartuchera, su celular. O sea, cuando yo hablo su y coloco un sustantivo, me estoy refiriendo en este caso que ese sustantivo tiene, o sea, esa propiedad hacia ese sustantivo no le corresponde ni al que habla ni al que escucha, sino a un tercero de quien se está hablando. ¿Ok? Eso hay que recordar en cuanto a los posesivos. Y en el caso de los indefinidos, ¿ok? Cuando hablamos de adjetivos, de alguna manera lo que estamos haciendo es hacer referencia de que desconocemos, en este caso, información de estos sustantivos. O sea, que en este caso, para yo indicar que desconozco el origen, la procedencia, la calidad de ciertos sustantivos o la cualidad de ciertos sustantivos, indicaré pues muchas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que puedo usar con el indefinido mucho, puedo decir mucho dinero, ¿no? Muchas monedas. No sé, no te estoy brindando una cantidad exacta. Solamente digo que es una cantidad grande. ¿Ok? Y para eso uso el adjetivo mucho. El adjetivo mucha. O si digo, bastante, debo recorrer bastante camino. ¿No? O en todo caso, hay bastante comida para mañana, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, yo estoy en bastante, estoy indicando gran cantidad de comida. No te puedo precisar exactamente la cantidad, pero sí te puedo decir la dimensión, o sea que es abundante. Entonces, en el caso de los indefinidos, ¿ok? Cuando yo quiero dar algún tipo de idea, ¿ok? Se puede decir, de dato de alguna manera incierto, usaré estos adjetivos, justamente para indicar de que no sé de manera concreta la cantidad. Recuerden que en el caso de nosotros como seres humanos, podemos expresar cantidades exactas o de repente no, y es parte de nuestra cotidianidad. No siempre vamos a poder precisar las cosas. Entonces sí podemos nosotros expresar vaguedad cuando no sabemos o no entendemos algo. ¿Correcto? Entonces, por eso buscamos y usamos adjetivos, palabras en el cual podemos demostrar esa incertidumbre. Es parte de la vida, demostrar incertidumbre, no conocerlo. Entonces, por eso se usan ese tipo de adjetivos indefinidos, ¿ok? Pero por lo que, por ejemplo, si analizamos los que hemos visto ahora, mucho, mucha, poco, poca, bastante, demasiado, siempre nos dan una idea de cantidad, ¿no? Tratamos de, o están de alguna manera asociada con la cantidad. Gran o mínima, pero siempre está normalmente asociado a cantidad. ¿Ok? No siempre va a ser así, obviamente. Por ejemplo, algún no necesariamente está asociado a cantidad, ¿correcto? Ese algún se refiere en este caso, a un tipo de sustantivo que no lo podemos definir muy bien. Entonces usamos algún, ¿correcto? Pero también en este caso se le considera como un adjetivo indefinido. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la sesión de hoy día. Estamos viendo estos 3 ejemplos. Ya en la parte práctica vamos a ver con detalle. La idea es recordar. Lo que yo siempre digo es aprovechen el tiempo. Si, por ejemplo, hay momentos en que están libres ustedes, pues aprovechenlo en repasar. ¿Ya? Eso es es lo más importante. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, lo ideal es que esto
lo vuelvan a repasar. Si gustan, este video va a ser nuevamente colgado, entonces lo pueden volver a revisar, ¿ya? Para que puedan entender. La siguiente clase, esa el día de mañana, estamos viendo la parte práctica, ¿ya? En donde la idea es poder determinar cuándo estamos hablando de distancia media, cuando hablamos, o sea, cuando uso un determinativo de distancia cercana, cuando uso un determinativo en distancia lejana, ¿ok? Entonces debo también, no es lo mismo decir este alumno a decir aquel alumno. Si yo digo este alumno, me refiero a un chico que está cerca mío, pero no va a ser igual si yo digo aquel alumno, porque la referencia es lejana. Por ejemplo, en el caso del demostrativo, mira cómo sutilmente, cambiando el demostrativo, podemos cambiar incluso el significado de la palabra. Porque si yo digo, este alumno trajo muchos libros, yo me refiero a uno que está cerca mío. Pero si yo digo, aquel alumno trajo muchos libros, me estoy refiriendo a otra persona. Me estoy refiriendo a otra persona. Y cambia el significado. Lo va a cambiar. Entonces, es muy importante reconocer cuándo uso este, esta, estos o estas, y cuándo uso ese, esa, esos, esas. O cuando uso aquel, aquellos, aquellas. ¿Ok? Entonces, tienen diferentes connotaciones. E igual, si yo tengo los posesivos, debo saber cuándo uso en primera persona el mi posesivo. Mi cuaderno, mi cartuchera, mi televisor. Posesión en primera persona. Diferenciar con la posesión de segunda persona. No es lo mismo decir tu cuaderno, tu cartuchera, tu televisor. Porque aquí la posesión es, le estás dando al que escucha. Entonces no es lo mismo. Entonces tienes que diferenciar cuándo uso el posesivo de primera persona, cuándo uso el posesivo de segunda persona y el de tercera persona, que es el su, el suyo y el suya. No es lo mismo. ¿Ok? Pueden tener, en este caso, funciones similares, pero no es la misma. No es lo mismo. Entonces, tú no puedes colocar, si tú quieres decir mi libro, no vas a poner tu libro, porque le estás cambiando el significado, estás dándole la posesión al que escucha. Y no era la referencia, era la posesión es de quien está hablando en ese momento. Entonces, si no sabes tú colocar adecuadamente el posesivo, ahí vienen los problemas. E igual también los indefinidos. Cuando coloco mucho, muchas, bastante, bastantes. O sea, hay momentos para todo. Hay momentos para todo. Entonces, eso lo vamos a definir con mayor certeza cuando nosotros trabajemos la parte práctica. Pero por el momento hay que tener en claro estas tres. El demostrativo es cuando hay una distancia de la persona que habla con el sustantivo al que se refiere. Puede ser cercano, este, esta, estos, estas, distancia media, ese, esa, esos, esas, o lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿Ok? Cuando yo hablo de posesivo, estoy indicando, en este caso, pertenencia o posesión. En primera persona, mi, mis, míos, mías, nuestro, nuestras, nuestros, nuestras. Tú, tus, tuyos, tuyas. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Tercera persona, sus, sus, suyos, suyas, suyo, suya. Y en el caso de los indefinidos, identificamos cantidad vaga e incierta. Mucho, muchas, poco, pocas, bastante, bastantes, demasiado, demasiada, demasiados y demasiadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que
el resumen de lo que hemos visto en este momento y en todo caso es lo que deben tener en cuenta para la práctica de mañana. Mañana comenzamos lo de CTA, o sea, a las 2:15 es la clase conmigo en CTA. Igual aplico 5 minutos antes, mandaré la sesión. No quiero que estén entrando con una sesión anterior o antigua. ¿Ok? No se repita lo de hoy día. Tienen que esperar la invitación de la clase para que ustedes en este caso puedan entrar. ¿Ya? Porque si no, están interrumpiendo una clase anterior. Y otra cosita que me olvidé decir al inicio. El grupo de WhatsApp es solamente para poder recibir información de los profesores o del colegio. No es para que ustedes estén interactuando ni se estén mandando dibujitos. En todos esos 10 minutos que han tenido, que han preguntado si es que había o no había invitación de Zoom, he contado como 56 mensajes. Imagínense un padre de familia que le timbren 56 veces por mensajes como estos. Hay que tener mucho cuidado con el uso del grupo de WhatsApp. No estén mandando dibujitos que son innecesarios, ¿ok? Solamente para cosas muy puntuales. Bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos mañana a las 2:15 comenzando con la clase de... Chao, Chao, chao. profesor. Chao, profesor.